Buenas tardes de nuevo. La ponencia que a continuación va a tener lugar versa sobre la mediación penal juvenil, ponencia que va a ser defendida por Javier Alessiolí, de todos conocido por tratarse de uno de los mediadores internacionales y nacionales más reputados. Tenemos que decir que cuando le propusimos que participara en este congreso, aceptó gustosamente, no se lo pensó dos veces, hecho que agradecemos enormemente. A continuación voy a dar unas breves pinceladas de su larga trayectoria profesional, a pesar de que, como he dicho, es bastante amplia. Vamos a decir unos cuantos datos de Javier, que son los más relevantes. Es abogado y mediador de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola, doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes de México, profesor de las asignaturas de argumentación y oratoria y de mediación en la Universidad Loyola, director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, es investigador miembro de la Red Andaluza de Investigación para la Paz y Derechos Humanos, director del Máster de Mediación de las Universidades Pablo de Olavide entre los años 2002 a 2015 y Universidad Loyola hasta la fecha, y ha escrito numerosos artículos y participaciones en congresos y jornadas de carácter internacional respecto a la temática de la mediación. Tiene la palabra Javier Alessiolí, mediador, compañero y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Cuando puedas. Bien, hace muchos, 10 años, más o menos, había un niño, tendría entonces 6 añitos, que le gustaba mucho ir al circo. Iba al circo, cada vez que llegaba al circo a su ciudad, le pedía a sus padres, a sus hermanos, irse al circo, ir a ver el circo. Siempre todo nos ha llamado la atención cuando éramos pequeños, el circo como algo. Y él iba, veía las actuaciones, veía a los payasos, a los magos, a los animales, y siempre se quedaba prendado con lo pequeñito que era de un elefante grande, grandioso, gigantesco, que además, en plena actuación del circo, en plena representación, subía incluso a sus lomos a más de 6 y 7 equilibristas. Y al terminar, cosa que también era mucha costumbre en aquel momento, este niño con 6 años le pedía a sus padres poder dar un paseo viendo a los animales. Le atraía muchísimo los animales del circo. Y se quedó prendado una vez viendo un elefante que estaba, el poderoso que había estado previamente en la actuación, estaba ya encadenado y atado con una pequeñita estaca a un trocito de tierra. Y él se preguntaba, con la fuerza que tiene y con lo grande que es, ¿cómo que no huye? ¿Cómo es que no se escapa de allí? Tal era así que lo preguntaba y se lo dijo a sus padres. El padre no sabía qué decir, le preguntó a uno de los cuidadores y le dijo expresamente, dice, mira hijo, es que resulta que está amaestrado. Cosa que no le convenció, a pesar de que era pequeñito y tenía 6 años, porque decía, precisamente si está amaestrado, pues seguramente sabrá cómo escaparse. Y fue creciendo, fue creciendo. Y ya con el paso del tiempo, sabéis que se prohibieron los animales en los espectáculos públicos. Y llegó el momento de ir al Circo del Sol. Este niño ya con 16 años, hace muy poquitos años, fue a ver el Circo del Sol y siempre añoraba el que existieran animales. Y le volvió a redondear en la cabeza, a rondar en la cabeza esa cuestión. ¿Cómo un elefante tan grande no podía escaparse de? Y en uno de los descansos de la actuación se acercó a uno de los que actuaban, de los equilibristas, y se lo preguntó. Ya tenía cierto desparpajo con 16 años. Y le dijo, siempre me ha rondado la cabeza de que era pequeño esto. Y en ese momento le dijo ese acróbata, dice, pues mira, te voy a decir la verdad. La verdad es que cuando era muy, muy pequeño ese elefante, intentó todas las noches, una tras otra, escaparse de esas cadenas y de esa estaca. Una noche, otra noche, otra noche. Y fue creciendo así, hasta que llegó un momento en que ya desistió. Por lo cual creció creyendo que no iba a ser capaz.
muchos de los que estamos aquí y muchos de nuestros niños, muchos de nuestros pequeños clientes a los que somos abogados, nos pasa muchas veces que nos planteamos el que no somos capaces. Hoy, con este planteamiento que os voy a hacer de la mediación penal juvenil, vamos a intentar quitar esas cadenas. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Querida Pilar, he utilizado la técnica de Netflix. ¿Habéis dado cuenta que cuando veis una película de Netflix, lo primero que te cuenta es algo para que la gente se quede así y luego ya ponen los créditos? Pues gracias a mi técnica de Netflix ya os cuento que vamos a intentar liberar esas cadenas con algo que se llama mediación penal juvenil. Y que nos sirva ese cuento que es una mera adaptación de Jorge Bucay, un psicoanalista argentino del que tengo amistad con él, ya es mayor, que dentro de sus obras contaba este cuento para hacer referencia al cambio que se produce en la adolescencia. Muchas gracias, Pilar, por esa presentación, pero yo creo que lo más bonito es en esta vida no es lo que vas acumulando, porque eso es edad, sino la amistad que tenemos y la amistad que tengo con muchos de los compañeros y compañeras que estamos aquí, sobre todo del colegio, ¿no? Y también agradecer, por supuesto, y ya termino con esto, al Consejo Andaluz y a mi propio colegio por organizar esto y por un buen día pensar que un mediador como yo pues pudiera compartir con vosotros. Por eso me encantó que se llamara encuentro y no congreso, porque un encuentro es un encuentro. Yo estoy aquí sentado, pero podía estar perfectamente ahí sentado y cualquiera de vosotros aquí, para encontrarnos para hablar de esto. La única particularidad que tengo por estar en esta mesa junto a mi querida Pilar no es otra cosa más que hace muchos años, en el año 92, recibí la llamada de Emilio Casinello. Emilio Casinello era el comisario de la Expo 92. En aquel momento, luego ya vais a calcular mi edad, con 32 años, un joven abogado de Sevilla, junto con 4 compañeros más, éramos 5, nos contrataron en la Expo 92 para negociar la salida a los conflictos entre los pabellones. Todas las mañanas el comisario se encontraba denuncias, quejas, reclamaciones que había puesto el pabellón de Italia contra el pabellón de Turquía por problemas de ruido al poner la película. Otro por la venta del salmón de Noruega en pabellones que no eran de Noruega y yo tenía la exclusividad de vender ese salmón. Otros por las danzas que estaban realizando tribales y ocupaban espacio público. Otros, y claro, si me permitís como el chiste, 164 países del mundo reunidos en Sevilla ante un conflicto. Yo creo que sería absolutamente incompetente los tribunales y juzgados de Sevilla. Y este hombre, a buen criterio, decidió crear un grupo de abogados, abogadas, éramos 2 chavales y 3 chavalas, negociadores, en aquella época no se llamaba mediadores, que los 5 nos íbamos por la mañana con nuestro pantalón vaquero y nuestros pelos largos a decirle a don Emilio, ¿qué es lo que hay hoy? Vete corriendo al pabellón de la Cruz Roja, que por lo visto hay un problema muy grande con el de México. Y allí que íbamos por la mañana e intentamos solucionar cual escape room un conflicto de forma inmediata. Eso fue lo que me enamoró, y perdón por esta presentación y contaros mis antecedentes penales, esto fue lo que me enamoró del perfil del abogado, abogada negociador, que luego profesionalmente se llama mediador. Y ahora, pues como habéis visto en esa maravillosa presentación de Pilar, me dedico a esto. Y en este campo es donde verdaderamente me he puesto a trabajar, aquí tenéis el cuento, a pensar, a formar a mediadores profesionales. Y uno de los campos que hemos trabajado ha sido, por ejemplo, el ámbito penal. Y dentro del ámbito penal, tanto de adultos como la mediación penal juvenil. Y lo que os traigo son pequeñas ideas, pequeñas experiencias, conocimiento un poquito de cómo se hace, qué rol podemos tener cada agente en un conflicto cuando existe un tema penal con una persona, con un chaval entre los 14 y los 17 años. Es decir, entrar un poquito en ese mundo. Por eso os quería iluminar un poquito al principio con esa idea de ese cambio de un niño a joven que ya encuentra la explicación de por qué no era capaz de salir adelante ante un problema que tenía, que era un pequeño palito, un elefante en un circo, ¿no? Y en esta idea os voy a ir ofreciendo, si me permitís, distintas cuestiones. La primera es una frase que encontré, fijaros que pone ahí: el desarrollo en la adolescencia se caracteriza por la oscilación entre el progreso y el retroceso. No me digáis que no hay veces que a vuestros propios hijos e hijas, mi mujer y yo tenemos la suerte de tener 4 hijas,
por lo cual mi mente siempre ha sido una Barbie, os lo digo para que os hagáis una idea. No he jugado a los fuertes ni a los indios, ni porque era lo que me tocaba. Ese cambio en el que los padres muchas veces vemos que son muy pequeños o son muy mayores. Son muy pequeños para una cosa, pero otras veces decimos, no, es lo suficiente mayor para ser consciente y responsabilizarse de lo que ha hecho. Yo creo que esa frase es verdad lo que dice. Dice que se encuentra en una situación entre el progreso y el retroceso, entre que soy adulto, pero soy todavía un niño. Y en la vida debemos aprender que de los errores también se aprende. Y todas las experiencias son iguales de importantes. Por eso quiero entrar en ese mundo de errores, en ese mundo del delito, en ese mundo de los delitos cometidos por jóvenes, por personas adolescentes, y que compartamos entre todos esta pequeña experiencia, ¿no? Hubo pasos a efectos jurídicos, legales, estamos en un colegio de abogados y convocados por instituciones de abogados. Hubo pasos al principio importantes, interesantes, pero todos eran muy simples. Cuando yo, por ejemplo, me pongo a profundizar en lo que es la mediación, no penal y juvenil, sino en general al principio, cuando me incluyo ya en este mundo profesional, me di cuenta que todo eran recomendaciones, directivas, declaraciones. Pero claro, los que somos juristas sabemos que el derecho positivo es lo que nos marca. Las recomendaciones están muy bien, pero bueno, es una recomendación. Una directiva está bien, te obliga, pero bueno, no contamos con Europa y nos encargamos nosotros mismos. Otras veces, y en el tema de menores, y en el tema de encontrar un poco la justicia de los menores, empezó a haber pues pequeñas reglas, pequeñas recomendaciones, la propia Declaración de Derechos del Niño, que habla también de la posibilidad de consenso, pero esto fue creciendo y ha sido evidentemente con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuando ya se introdujo esta idea de poder poner ahí la mediación penal. Pero quiero también marcaros, si me permitís, algo importante al principio, y es diferenciar mediación penal de justicia restaurativa. Permitirme este pequeño lance, porque es algo que está muy debatido en mi mundo profesional. Yo soy un abogado que tenía 10 pleitos y 0 mediaciones. Con el paso del tiempo empecé a tener 9 y 1 mediación. Después tuve 8 y 2 mediaciones. Y al día de hoy tengo 0 pleitos y 10 mediaciones. Y no con eso renuncio ni niego la toga, sino que ya no me llaman para la toga, sino que me llaman para negociar salida a los conflictos que hay. Y a partir de ahí, cuando hablamos de ámbito penal, y ahora lo vamos a introducir en el tema juvenil, el principal problema que hay es tener clara la diferencia entre mediación penal y justicia restaurativa. Son dos conceptos que se mezclan, como cuando os voy a sacar fuera, como cuando se habla de mediación familiar o mediación intergeneracional. Vamos a ver, la mediación intergeneracional es una parte de la mediación familiar, porque habla de las generaciones en una familia. Es algo así como el gran paraguas, que es la mediación penal, donde pueden entrar cosas como la mediación penitenciaria, como pueden entrar muchas cosas, y dentro de esta existe eso que se llama restauración, encuentros restaurativos, que es lo que se llama esa idea de justicia restaurativa. Aquí el contenido del material lo vais a tener, o sea que si lo queréis lo vais a poder manejar y manipular después del encuentro este que tenemos. Aquí os planteo esa diferencia. La mediación supone dos partes, ¿de acuerdo? En este caso, agresor, agredido, víctima, victimario. Y esas dos partes, ante esas dos partes interviene un tercero, mediador o mediadora, que es experto en la materia, en la negociación, en técnicas y habilidades. Lo que hace, si me permitís, como ejemplo, es que su despacho, su mesa de reuniones se convierte en un gimnasio. Los mediadores lo que tenemos es un gimnasio, en el que yo sé los aparatos que tengo, sé para lo que sirve, pero quienes tienen que sudar son ustedes, no yo. Yo creo que es un giro importante en nuestra propia responsabilidad cuando trabajamos en los distintos procesos y en las distintas materias. Entonces, van a sentar los mediadores objetivos, imparciales, neutrales, tolerantes, pacientes, voluntarios, confidenciales, secreto profesional, ponerle todo lo que queráis, va a reunir a las dos partes. Pero se simplifica reuniendo a la víctima y el ofensor, que intentan, con la ayuda de este tercero, pues buscar algún tipo de consenso ante la situación de la aparición de un ilícito penal, de un delito. La justicia restaurativa es algo un poquito distinto, porque independientemente del acuerdo, independientemente de la víctima y del agresor,
ya podemos estar hablando de que se puede combinar a todas las personas que se pueden ver afectadas en lo positivo y en lo negativo por estas circunstancias. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algún rol o un rol importante los abogados, las abogadas, los defensores, las defensoras, tienen un rol importante la familia, tienen un rol muy importante los padres, que al fin y al cabo es un proceso educativo, todavía son menores, tienen un rol. Y aquí lo que se trata es de hacer encuentros restaurativos, para que os hagáis una pequeña idea. Y perdón porque es que tengo tal cantidad de actividades que me vuelvo loco. Ayer me acosté a las 2 de la mañana dando una conferencia en México. O sea, os podéis imaginar. Me hubiera gustado venir antes a las ponencias anteriores porque, por ejemplo, en el tema educativo, lo que ahora se está utilizando mucho en los colegios son encuentros restaurativos. Y lo que se hace es un círculo restaurativo. Lo que hacen es sentar a agresor agredido y a los compañeros de clase. Y tienen que intentar buscar una solución, porque lo que no puede ser es que se simplifique entre ellos, pero los demás no sepan qué es lo que ha ocurrido. 20 ojos ven más que 2 a la hora de ver salidas a cualquier conflicto. Entonces, es verdad que independientemente de la mediación penal, que es con ocasión del delito, y habla de víctima, de agresor, habla de víctima, de victimario, cuando hablamos de encuentros restaurativos, ya estamos hablando de reuniones donde no solo son con los implicados, como pone ahí, víctima y defensor, sino que también son reuniones que acuden los apoyos de las distintas partes. Ahí yo he sido partícipe en procesos de mediación penal ejecutiva siendo abogado. Y entonces, ahí lo que buscamos o lo que se intenta es trabajar una salida ante esta situación, ante la aparición de un delito de un joven entre los 14 y los 17 años, al que se le aplica o se le tiene que aplicar la ley de responsabilidad del menor, la ley que regula esa situación entre los menores de edad y en el que también la víctima pues necesita una explicación. Y yo creo que también es muy importante, permitirme esta pequeña idea, que se va a intentar a través de lo que es la mediación penal juvenil aplicar técnicas, aplicar habilidades en el que se busque qué tipo de solución o qué restauración se puede hacer tras la comisión de un delito. Eso es lo que nos hace pensar en eso que llamamos mediación penal juvenil. Vamos a sentar, como mediadores penales, como mediación penal, vamos a sentar a la víctima y al agresor. Si nos vamos, no soy yo quien para hablaros de la ley de responsabilidad penal del menor, ni hablaros de protección, ni hablaros, aquí hay expertos en esta sala 10 veces más que yo, pero sí que me sorprende que las experiencias que se han tenido en mediación penal juvenil es mucho más anterior que la mediación penal en adultos y con mejores éxitos. ¿Por qué? Porque en adultos solamente se pensó a partir del año 2015 con el Estatuto de la Víctima. Pero en el tema de penal de menores se ha pensado con proyectos públicos desde hace mucho tiempo. Y los resultados han sido muy satisfactorios porque, si acaso luego veremos algunas estadísticas, hablamos casi de un 80% de los encuentros restaurativos que se han producido en el ámbito juvenil. Y en cambio en el de adultos, o sea, que hemos aprendido nosotros del trabajo con menores, en el de adultos ha sido casi desde el año 2015, cuando aparece esa ley, el Estatuto de la Víctima, y en el que se dice que la víctima también tiene derecho a ser parte y explicársele por qué es lo que ha ocurrido y si es posible, a medida posible, encontrarse. Por lo cual, la experiencia creo que en mediación penal juvenil es muy interesante porque es el origen que puede servir para otro tipo de mediaciones, sobre todo, por ejemplo, la mediación penal de mayores. Y aquí me gustaría comentaros los criterios, simplemente para valorar el acceso de los menores y el acceso de las víctimas a un programa de mediación penal. Es el equipo psicosocial compuesto por trabajadores sociales, educadores y psicólogos, trabajadoras sociales, educadoras y psicólogas, que componen el equipo psicosocial, el equipo técnico, los que tienen que valorar esa posibilidad de ese encuentro víctima-agresor. Sabiendo que la víctima normalmente es un adulto, también puede ser un menor, pero sobre todo que el agresor está en esa franja de edad que podemos hablar de persona juvenil. Y aquí, en esa idea, si son encuentros restaurativos, vamos a participar todos los agentes sociales que puedan ser posibles, la propia administración, y va a participar la propia familia en ese encuentro restaurativo. Pero lo primero que tienen que ver ellos es si víctima
y víctima y victimario, víctima y menor, pueden acceder a este programa. Criterios para hacer este programa. Lo primero, cara a la víctima, el grado de victimización. Todos sabemos que cada uno de nosotros, pues, asumimos muchas veces nuestras situaciones de formas muy distintas. Ahora hemos tenido que aprender todos, y no me digáis que no, la palabra resiliencia. Una palabra maravillosa que todos nos dijeron, no, hay que ser muy resiliente. Y empezamos a decir, hombre, es que si no, ¿a dónde vamos? Y le preguntamos al Daló, ¿qué es resiliente? Porque es que no me sale la palabra. No, que eres capaz de sobreponerte a las situaciones negativas que se te pasan. Menos mal. Bueno, pues vamos a ver qué capacidad de resiliencia tiene la víctima, porque todos sabemos el grado de victimización que tiene. Esto me lleva a algo importantísimo, y a decirlo en este colegio, y a decirlo a personas formadas en nuestra profesión, con respeto a los que no sois a lo mejor del mundo del derecho. Llevo demandando años que nos formen en psicología jurídica. Años, porque parece que las emociones no tienen que ver con nosotros. Parece que los sentimientos no tienen que ver con nosotros. Parece que ese grado de conocimiento del ser humano, la humanización de nuestro trabajo, no tiene que ver con nosotros. Cuando yo me hice mediador, lo que empecé a leer como loco fue el libro de inteligencia emocional, libros relacionados con comunicación no verbal, porque me parece terrible que al salir a la calle, esto es un pequeño kick-up, ¿vale? Como estamos en el previo al café, me lo vais a permitir. Cuando salimos a la calle, nos dicen los expertos, oiga, ¿sabe usted una cosa? El 8% es lo que te dicen. No te preocupes, que te pago la minuta. Es un 8% nada más. El 30% el tono con el que te lo dicen. No se preocupe usted, no le pago la minuta. Y tú dices, oh, este no me paga fijo. Y el 62%, fijaros la información que tenemos, es los gestos con los que te dice, no se preocupe que le pago la minuta. Tú dices, ostras, este tío no me va a pagar. Ya lo sabíamos, pero ¿cuántas minutas nos deben? Pues porque lo lógico es, no se preocupe, que le pago la minuta. No se preocupe, que le pago la minuta. El gesto te traiciona. Por lo cual, ¿qué profesionales somos? Que nada más que sabemos el 8% de lo que trabajamos. Os lo dejo ahí para que dé vueltas en la cabeza. Psicología, comunicación no verbal, etcétera. Tengo que conocer el grado de victimización. Tengo que conocer la capacidad para conciliarse, para ser reparado. Vamos a analizar a la víctima. Ha sufrido un delito de un joven y bueno, y no sé qué situación o qué capacidad tiene de conciliarse. Ese es el esfuerzo que hay que hacer muchas veces por ese equipo psicosocial cuando se reúnen con ellos. ¿Cómo está la situación? Hay una experiencia preciosa porque quien tenéis aquí he profundizado en esto lo más grande, Pilar, y Pilar lo sabe. Hace 10 días, 15 días he sacado un libro que se llama La antropología de la mediación. Me he puesto a investigar de dónde procede esto, porque en todas las culturas se ha negociado la salida a los problemas. Y encontré, porque me fui a investigar, por ejemplo, que se hace en Israel, en Palestina, un sitio que llevan 3.000 años pegándose. Y digo, ¿y qué están haciendo? No hay ninguna fórmula para solucionar esto. No han intentado ir mediadores, no han intentado gestionar el problema. Y hay una experiencia muy bonita de una asociación que la forman parte familias que tienen dos condiciones. Una, haber vivido en primera persona el fallecimiento de un familiar en primer grado. Es decir, o han matado a tu pareja, o han matado a tu padre, o han matado a tu hijo en la guerra. Y dos, cuando entras a formar parte de la mesa de negociación, pierdes el derecho a utilizar tu nombre. Y yo decía, lo primero tiene lógica. Es más útil quien está sufriendo el dolor y que a la hora de tomar decisiones para ver un alto al fuego, soluciones que se puedan plantear a los distintos gobiernos, al no reconocido palestino y al reconocido israelí, ¿no? Pero ¿y el segundo? Y el segundo me trae a esto. El segundo es que yo no puedo saber quién eres tú, porque como yo sepa tu nombre y yo sepa que tú eres quien mataste a mi hijo, voy por ti. Pierdo esa cabeza. Yo ya no quiero ser reparado. Yo lo que son deseos de venganza. Ahora, si estoy reunido con el sector árabe, el número 138, que ha sufrido lo mismo que yo, estoy dispuesto a hablar. Vamos a hablar con la víctima y vamos a ver también qué tipo de conocimiento tiene de la mediación y, sobre todo,
¿Qué tipo de esperanza tiene? ¿Por qué le gustaría o por qué le podría ser interesante sentarse a negociar o a ver una salida ante el delito que ha cometido un chaval? Y por último, la voluntad de participar. Todo lo que hace referencia a la mediación siempre es voluntaria. Es decir, aquí no hay nada obligatorio. Por lo cual, dos no pelean si uno no quiere, ¿verdad? Pues dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Por lo cual, para nosotros profesionalmente eso es fundamental. Y luego nos vamos a hablar del menor. Vamos a hablar, ahí aparece la palabra falta porque hay cosas antiguas aquí, pero vamos a hablar de delitos menores. Vamos a hablar de criterios psicosociales, algo que nosotros no sabemos. Yo he tenido que aprender. Insisto, soy abogado, no soy psicólogo, no soy pedagogo, ni he estudiado, ni he hecho el doctorado en psicología. Pero tengo que aprender de esa comunicación no verbal, de las emociones, de los sentimientos, de muchas cosas. Y ahora hay que valorar los criterios psicosociales. Hay que ver si estos chavales, en esa franja de edad, se responsabilizan, reconocen el daño, asumen las consecuencias, son capaces de ser conscientes, según el grado de madurez que tenga, de la situación. Hay que ver la capacidad, igual que con el victimario, con la víctima, hay que ver la capacidad de conciliarse, la conducta. Hay que ver también su voluntad de querer participar activamente. E incluye también aquí, os podéis imaginar, porque son menores de edad, a los padres, por lo cual, por eso muchas veces el encuentro no es víctima-agresor, sino que es también víctima y entorno, por lo cual lo que se intenta más es la reparación, que es eso que llamamos justicia restaurativa. Y a partir de ahí es donde nos encontramos ante la posibilidad de hacer una mediación penal juvenil. Dos partes, una circunstancia, un delito, existe una responsabilidad y con independencia de lo que diga la ley, es justo, más que la palabra legal, pero es justo el que se puedan sentar, sobre todo si también para la víctima le supone el poder dormir por la noche, si me permitís esa frase. Porque yo creo que cuando pensamos en la víctima, es verdad que todos hemos tenido personas que en un momento determinado han llegado a nuestro despacho y nos han dicho, don Javier, he recibido este burofax, yo tengo que ir. Claro, si usted ha sido la víctima. Dice, es que me da mucho miedo. ¿Pueden poner una mampara para que no me vea? ¿Por qué? ¿Le han amenazado? No, pero es que no quiero ese miedo, ese terror a salir a la calle a ver si otra vez, ese mirar a los lados porque hace tiempo me robaron el bolso, eso no te lo quita nadie. Y solamente te lo quita, y yo lo he sido testigo de ello, cuando te sientas con la otra parte y te dice, mire usted, yo contra usted no tengo absolutamente nada. Solo quiero que sepa mis circunstancias. Solo quiero que sepa la situación. Solo quiero que sepa tal. Y por supuesto le pido perdón. Usted está en su derecho, perdonarme o no perdonarme. Conseguir ese encuentro restaurativo es lo que hace que esa persona pueda a partir de ese momento dormir por las noches. Pero bueno, y luego si vamos a proceder a mediaciones, la podemos hacer, perdón, aquí lo tenéis delante, o extrajudiciales o intrajudiciales. Pero me voy a permitir también una pequeña licencia en este foro, en este ámbito. Yo tenía y obedece a esto, yo tenía una sensación cuando empecé a meterme en el mundo de la mediación y de la mediación penal, tanto en adultos como en jóvenes, una sensación en la que, como cuando vamos a mucha formación, ¿no? Queremos que de quien aprendemos, de tus maestros, de mis maestros, preguntarle, ¿tú cómo lo haces? Yo me acercaba a muchas personas y decía, perdone, ¿usted cómo hace una mediación? Como si fuéramos a una reunión de modistos y le decimos a Ágata Ruiz de la Prada, ¿usted cómo hace un traje? Y claro, ¿sabéis la palabra que a mí me mataba? Una palabra que era terrible, que era depende. Claro, yo volvía, salía otro fenómeno del aulario que había explicado lo que eran las condiciones de la víctima, con no sé cuánto, y decía, perdone, ¿usted cómo hace una mediación? Depende. Pero lo primero que hace es se reúne con la víctima o con el victimario. Depende. ¿Y es siempre obligatorio el que las partes se tengan que ver o se pueden llegar a un acuerdo fuera de? Depende. Y a mí la palabra depende me mataba. Pero encontré un profesor excepcional, maravilloso, argentino. Tengo mucha relación con Latinoamérica por un foro que presido, ¿no? Y me fui una vez a él, se llama Rubén Calcaterra, es un embajador, ex embajador, porque ya está jubilado. Los embajadores han sido diplomáticos siempre, han utilizado la mediación. Y yo digo, Rubén, perdona,
¿usted cómo hace esto? Y me dice, esto es sencillo. ¿Sabéis que hablan así? Esto es sencillo. Vos tenés que deconstruir, reconstruir y co-construir. Y digo, ya está. Toda mi formación y todos mis libros que he leído se resumen en 3 palabras. Sí, es sencillo. Digo, pero sencillo, ¿cómo dice? Sí. Explíqueme un poquito más, por favor, don Rubén. Dice, lo primero que tienes que hacer es deconstruir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hasta que no tenga todas las piezas, tú no puedes reconstruir nada. Deconstruye el conflicto, abre la caja y saca todas las piezas. Es absurdo hacer un puzzle cuando faltan piezas, porque no sirve para nada. Tienes que tener todas las piezas. Ahí tienes que ser muy fino en las reuniones con ellos. Con el niño, o sea, con el menor y con la víctima. Con las familias y con su entorno. Con sus defensores y con el Ministerio Fiscal. Con el equipo psicosocial. Porque en ese momento lo que tienes que hacer es deconstruir. A base de preguntas, tener las piezas necesarias. ¿Has terminado esa primera fase? Ahora reconstruye las relaciones. Hasta que no se reconstruyan las relaciones, no vas a llegar a un acuerdo de ningún tipo. ¿Cómo se reconstruyen las relaciones? Por eso primero era deconstruir, segundo, reconstruir. Pero en este caso no ya la situación, sino las relaciones. Hasta que no se reconstruyen las relaciones, no va a haber ningún acuerdo, ni va a haber una reparación, ni va a haber nada. Reconstruir las relaciones significa que consigáis escuchar. Lo entiendo perfectamente, pero no lo comparto. Esa frase es mágica. Porque esa frase, si os dais cuenta, aparecen 2 palabras que también habéis escuchado múltiples veces y la hemos tenido que aprender. Empatía y asertividad. Yo estuve una vez en una charla en mis primeros años y me dicen, los mediadores tienen que ser empáticos. Y yo le dije a mi compañero de al lado, ha dicho simpático, ¿no? Porque soy abogado. Y como abogado, para mí la empatía, yo no estudié empatía 1, empatía 2. Es que no sé lo que era empatía. Por supuesto, con el paso del tiempo, como la resiliencia. Yo sé lo que es ya ponerte en el lugar del otro. Bueno, pues tienes que conseguir ponerte en el lugar del otro, pero al mismo tiempo ser asertivo, decir lo que quieres y lo que necesitas y pedir. No está reñido ponerte en el lugar del otro y exigir. Esa es la frase de te entiendo, pero no lo comparto. Yo no lo veo así. Ya has conseguido deconstruir y reconstruir la relación. Ahora, co-construye la solución. Luego, fijaros que utilizaba la misma palabra, construir, con 3 prefijos, deconstruir, reconstruir y co-construir. Y ahora le digo, Rubén, ¿por qué co-construir? Porque ahora te vas a sentar con el menor y con la víctima y vais a construir con ellos, no tú no eres árbitro, no eres juez, no eres fiscal, tú simplemente eres un intermediario, tú vas a co-construir con ellos una solución. ¿Cuál? La reparación, el perdón, lo que sea necesario. Entonces, él me enseñó lo que se debe hacer. Y a raíz de ahí, ya empecé a profundizar y os dejo esta pequeña pildorita. Digo, vale, voy a trabajar en mediación, me da igual el conflicto, porque yo creo que eso de deconstruir, reconstruir y co-construir, da igual que sea un tema familiar, que sea penal juvenil, que sea intercultural, que sea educativo, que sea... Yo creo que eso es una forma de hacer trajes a medida a cualquier tipo de conflicto. Pero también era cierto que los mediadores y mediadoras necesitamos una brújula, necesitamos cómo manejar un caso. Hay veces que lo pienso desde una radiografía, ¿verdad, Pilar? Hay veces que me ha sufrido algunas veces. Hay veces que lo pienso de una radiografía, yo digo, bueno, pues nosotros los mediadores, como los médicos, solo que somos médicos de las relaciones humanas. Como los médicos, el médico antes de operar, lo que hace una radiografía y a través de ella ve dónde está el tumor. No tiene sentido operar, abrir sin saber por dónde van los tiros. Yo tengo que hacer pruebas. Pues bueno, yo tengo una pequeña brújula. Y esta brújula la muevo, si me permitís, norte, sur, este, oeste, sureste, suroeste, noroeste, noreste, en función al caso que tengo encima de la mesa, en función al asunto que sea, en función en el tema del delito que se haya cometido. Y si empezamos por arriba, analicemos las personas que hay, ¿vale? ¿Qué personas hay aquí? ¿Cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios? Porque pensar en los personajes principales te hace limar y decir con quién el mediador se debe de sentar para intentar llegar a acuerdos. Pero es bueno tener un listadito de personajes secundarios que pueden colaborar para ayudar. Ojo, también hay personajes secundarios que son disruptivos. Tener un abogado que está dispuesto a hablar, a enviar, a mirar el informe, a tal,
Pues como ahora ese famoso derecho colaborativo, colabora. Tener un abogado que le diga, usted no vaya a las reuniones, usted en ningún caso se le ocurra, no vaya a pactar nada, a pesar de que el fiscal le diga, pues en cierta manera no está permitiendo ese protagonismo a lo mejor en la víctima. Bueno, pues simplemente tener un listado de personajes secundarios me va a permitir llevar a reuniones de mediación a personas que pueden ayudarnos o colaborar en un momento determinado. Después vamos a ver poder. Hay diferencia de poder porque si hay desequilibrio de poder, yo no puedo hacer una mediación hasta que no se equilibre el poder. Por eso es muy difícil, por ejemplo, en los temas de familia, mediar entre un padre y un hijo, entre un profesor y un alumno, entre una víctima adulta y un adolescente. ¿Por qué? Me voy al primer caso que es más sencillito. Porque los padres decimos, mientras que vivas en esta casa, esto es lo que hay. Y claro, tu hijo dice, pues me voy a ir ella mismo. Pero porque cuando nos ponemos en esa tensión con un hijo decimos, mira, se acabó, ahora voy a sacar el poder. Un profesor, yo soy profesor, pues imaginaros el desequilibrio con mis alumnos. A ninguno se le ocurre reclamar la nota, porque tienen miedo a que se la baje. Y por supuesto a que lo revise otro. Un empresario con su trabajador. Una víctima, que es adulto, con su agresor, que es adolescente. Bueno, pues vamos a ver si no les importa sentarse al mismo nivel para comprenderse. Tengo que romper esa barrera de si hay desequilibrio de poder. Vamos a ver las percepciones, lo he dicho antes. Cómo están percibiendo el conflicto. Vamos a ver las emociones. Porque es que, perdonadme, en la mediación penal juvenil y en cualquier tipo de mediación, os he dicho que tenemos que conocer las emociones, que tenemos que trabajarlas. Luego os presentaré, no me va a dar tiempo a contarlo, pero os presentaré un truquito para que sin ser mediadores y sin ser psicólogos o psicólogas, dominéis las mediaciones, las emociones. Tenemos que controlar las emociones porque nosotros los abogados estamos muy acostumbrados, y me vuelvo otra vez a mi profesión de origen, a tramitar, a hacer, a negociar lo que me diga mi cliente. Pero es cierto que muchas veces tenemos que utilizar pequeños trucos porque las emociones velan sus decisiones. Yo me pongo el ejemplo porque aprendo de la vida, no aprendo de los libros, perdonadme, y soy profesor y escribo libros. Aprendo de la vida. ¿Cuándo vais al dentista? Cuando tienes la muela que no puede más. A mí no se me ocurre ir hoy. Hoy estoy muy a gusto con vosotros. Yo no voy ahora a decir, voy a pedir una cita al dentista a ver si... Yo voy cuando tengo ese flemón, te acerca. El mío se llama Raúl. Raúl, mira cómo está hoy. Mira, mira. Me mira y dice, madre mía, ¿cómo tienes eso? Pues mira, te vas a tu casa. Te tomas esto. Cuando no te duela y se te quite, vienes y saco la muela. Y tú dices, oh, pues ojo, yo tonto, porque no me lo quita ahora. Que es cuando me duele. Y dice una frase que para mí es pura mediación. Si yo te quito la muela ahora, te causo más daño en el nervio del que intento evitar. Pues hay que ver cómo están las partes, víctima y menor, para ver si es el momento. Porque a lo mejor inmediatamente, días después, no es el momento. Estoy muy irascible. A lo mejor hay que esperar y contar hasta 10, como decían en nuestra casa. A lo mejor que veamos cómo están las emociones. Veamos su actitud. Si quieren, aquí estamos. Si no quieren, eso lo vamos a anotar con las entrevistas. Y vamos a ver sus posiciones, intereses y necesidades. ¿Eso qué es? Lo que piden, lo que les interesa, pero sobre todo lo que necesitan. Os sorprendería, si alguno trabajáis y conocéis la mediación en general, os sorprendería como cuando nos sentamos con las partes, yo como mediador profesional, me doy cuenta que las partes que están enfrentadas necesitan lo mismo. ¿Sabéis qué? Vivir en paz. ¿Qué ocurre? Que no llegan a vivir en paz porque sus intereses o sus posiciones están totalmente encontradas. Pero necesitan la misma. Yo no conozco a nadie que diga, no, yo estoy encantado de vivir en conflicto. Yo estoy feliz poniéndome nervioso a salir a la calle a ver si me van a robar otra vez. Oh, ¿qué me pongo? No, mire usted, yo necesito ya vivir en paz. Yo quiero olvidarme de esto. Pero es que el otro te dice, yo quiero también que esto no me perjudique ahora que estoy en pleno proceso, o que mis padres me castiguen por esto, o que me entren en un centro, o que estén... O sea, que es lo mismo. Lo que pasa es que las posiciones y los intereses son los que muchas veces le vician. Vamos a ver si hay valores y principios distintos. Ten en cuenta que puede haber valores ideológicos, principios. Para suerte, para desgracia, vivimos en una ciudad que tenemos, pues, y yo trabajo con ellos muchísimo, con Unión Romaní, un gran número de gitanos. Y digo gitanos con palabras grandes. Yo me siento gitano. Y digo gitanos que son más sevillanos que yo.
Que no es que sean personas inmigrantes, que no, es que el gitano es sevillano. A ver si me entiende. Lo que pasa es que es una cultura minoritaria y la mayoritaria, muchas veces la cultura minoritaria no la entiende, no la comprende, no sabe las circunstancias que está viviendo, no sabe la marginalidad. Entonces, ¿hay algo de marginalidad en esta situación? Vamos a ponerla encima de la mesa. Esta es mi brújula. No todos los casos de mediación penal juvenil os vais a encontrar con las 8 cuestiones. Pero sí es verdad que esa brújula me permite, a la hora de deconstruir, reconstruir o co-construir, girar hacia el poder, girar hacia los sentimientos, girar hacia las emociones, girar hacia sus posiciones, girar hacia los valores, girar las percepciones. Me va a permitir, con esa brújula, que es una especie de rosa de los vientos como utilizan los barcos, poder pensar en una estrategia que podamos gestionar un conflicto. Y oye, ¿voy tardísimo o qué? Esto va tardísimo. Menos. Bueno, de todas maneras, perdonad, es que se me va la cabeza y hay una cosa que ojalá la viváis siempre, que es que cuando tu profesión se convierte en tu pasión, pierdes la noción del tiempo. Eso traducido a mis hijas es: papá, ¿cómo te enrollas? Pero yo lo digo mejor, queda más bonito, que como te apasiona, pierdes la noción del tiempo. Ella lo que dice es: papá, ¿cómo te enrollas? Pero bueno, en esta idea, simplemente por poner no quiero ser pretencioso, poner encima de la mesa que penséis en esto en el futuro. Pensad que cabe la mediación penal juvenil extrajudicial. Son esos que se producen, o esas situaciones que se producen, que vienen a partir de esa ley orgánica que todos conocemos del año 2000 y después del Real Decreto que aprobó el reglamento, que se producen en un momento determinado en fase de instrucción, sin que todo haya habido nada, sin que todavía se haya habido, sino que se está destruyendo el delito, se está viendo, y el propio Ministerio Fiscal propone al equipo psicosocial, al equipo técnico, la posibilidad de un encuentro en mediación penal. Es fase de instrucción, como veis ahí le ofrece la ley al Ministerio Fiscal. Hay que ver las circunstancias del caso, hay que ver la posibilidad, hay que ver un poco y regula un poquito la normativa a eso. Y luego, si se trata de tema intrajudicial, ya estamos hablando de menores, ¿vale? De jóvenes, de personas juveniles que se encuentran en pleno proceso de cumplimiento de una medida judicial. Claro, aquí ya entran otros agentes distintos, porque pueden estar en un centro, pueden estar internados, pueden estar sin estar internados, pueden estar en un centro de día, es decir, todos los tipos de centros que hay relacionados con los menores y que se prevén en la propia ley. Por lo cual, pensad siempre en la posibilidad de mediación extrajudicial o intrajudicial. Previo a que haya ninguna medida, en eso acordaros que tenemos un juez magnífico que es el de Granada, el juez Emilio Calatayud, que hace medidas por todos lados y que ha sido referente muchas veces cuando toma decisiones que son más educativas que otra cosa. Y después, como os decía, no le perdáis de vista tampoco el interés a que a la hora de hacer una mediación penal juvenil podamos pensar, sea extrajudicial o sea intrajudicial, podamos pensar en la posibilidad de conciliar o de reparar, de entenderse o de, bueno, como bien dice ahí, asumir por parte del menor, reparar el daño mediante un beneficio a la víctima o mediante una actividad educativa simbólica a la comunidad. Es decir, no soy quien, porque aquí han venido profesionales mucho más expertos que yo para contar este tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, la idea de conciliación es sentarnos víctima y agresor y pedirnos perdón, que me pidan perdón, entendernos. Y la idea de reparación, todos sabemos que supone un poquito de esta. Y sobre todo las dos cosas, que también es posible las dos cosas, ¿no? Y no me olvido de algo que viene ahí también en negrita, que es lo importante. Yo creo que este tipo de trabajo de mediación penal juvenil, para mí, el mayor beneficio que tiene, lo más importante para mí, y lo digo de corazón, no es otra cosa más que es algo que te permite educar, reeducar. Desde que somos profesionales, todos los que estamos aquí, hemos oído que las prisiones tienen que plantear la idea de la reeducación y no sé qué, que en distintos sectores. Y luego eso es muy difícil verlo en la realidad. Por eso, en el ámbito de la mediación existe tanto perfil educativo, porque a la hora de hacer una mediación penal juvenil estamos educando. Estamos intentando, con esa acción educativa, que reflexione su responsabilidad, que sepa atenderla y sobre todo también en el caso de los menores, que no exista esa
¿cómo diría? Esa reincidencia que ocurre muchas veces en el caso de los mayores, ¿no? Se ofrece como propósito, lo tenéis ahí también, un espacio de diálogo, de reflexión. Por eso se plantea la posibilidad no solo de la mediación, sino la posibilidad de lo que es el encuentro y como tal que haya una reparación entre víctima y victimario. Y a partir de ahí yo os podía decir beneficios, ¿no? Porque dice, bueno, existe la mediación penal juvenil, es interesante, la administración está ahí. Como material y contenido tenéis mucho, ¿vale? O sea que si queréis ver el PowerPoint lo podéis disfrutar un poquito más adelante, ¿no? Pero sí es verdad que yo diría, bueno, si esto que para mí es interesante, evidentemente porque soy mediador profesional y otro de los asuntos que toco muchas veces y me piden asesoramientos para el tema de la mediación penal juvenil. Es verdad que a partir de aquí, bueno, pues yo diría, ¿qué es lo que me interesa? ¿Por qué? ¿Por qué animo a la gente a que entre en esto? Y sobre todo si está en el ámbito penal juvenil, permita y participe de procesos de mediación. Porque yo creo que tiene beneficio en todos los sentidos. Podemos hablar de beneficios para el infractor, para el menor, beneficios de la víctima y beneficios para ambos, si os dais cuenta. Yo diría, resumiría, para los menores infractores es un proceso en el que se van a responsabilizar, van a ser conscientes y hay muchas entidades que están entrando en ello. Ya en tema de adultos me encantaría que conocierais, por ejemplo, los proyectos de mediación que ha tenido Proyecto Hombre, con personas que son drogodependientes, que están en pleno proceso de reeducación y de desintoxicación, que tienen que asumir que muchos han cometido un delito, que se encuentran en libertad, pero que tienen que responsabilizarse. Pues lo mismo en el caso de menores. El proceso de mediación permite también una toma de conciencia de lo que le está por venir. Os decía que el adolescente regresa y degresa hacia arriba, una vez es pequeño, otra vez es mayor, por lo cual está en esa elaboración de su personalidad. El proceso de mediación es pura reflexión, se le va a hacer reflexionar. El proceso de mediación trata la culpa y sobre todo ese entorno que se le produce ante la comisión de un delito y también fomenta el autocontrol y previene la reincidencia. Si hablamos de la víctima, pues bueno, cada víctima yo creo que también tiene sus beneficios. Es un espacio de atención y escucha. Atención y escucha porque yo quiero saber por qué, quiero conocer por qué esa situación. Me encantaría. Muchos terminan diciendo, me encantaría ayudar a este chaval. Porque conoce la realidad de lo que está viviendo su familia, lo que está viviendo él. O sea, que al final incluso forman parte después de esa reeducación del propio chaval, ¿no? Es un espacio de información, que es lo que siempre ha ocurrido con las víctimas, que no conocen muchas veces, después de que la comisión del delito no conocen nada hasta el día que le llaman porque hay un juicio, hay una vista oral. Un espacio de contención y de desdramatización, porque evidentemente un delito es un drama. Y bueno, yo creo que el hecho de que se entienda, comparen, hablen, compartan, pues al final permita que desdramatice un poquito la situación. Y un espacio de reparación. Y podemos incluso, y ya con esto voy terminando, beneficios para ambos. Yo creo que se comuniquen, que se encuentren, que se responsabilicen, que en vez de uno gana, otro pierde, ambos ganamos, porque si bien es verdad que yo tengo que perder porque tendré que cumplir por mi responsabilidad, pero también es cierto que me he podido explicar. Y la víctima, si tengo lo que se va a producir es esto por el propio reglamento, por las circunstancias, por lo menos me han explicado lo que ha ocurrido, por lo cual es verdad que existe un compromiso, una mejora de la convivencia y yo pienso que tanto para uno como para otro puede ser muy interesante. A partir de aquí tenéis un poquito la explicación del proceso, tenéis el tema de las emociones, tenéis que a través de mediación hacemos justicia y varios anexos que yo llamaría, por si queréis verlo, ¿vale? No os lo voy a contar ya por la hora en la que estamos, pero varios anexos que yo sí os animaría a que lo vierais si este campo, este mundo os gusta. Porque aquí podemos hablar de quiénes intervienen. Entonces, sentiros parte. Si los que estáis aquí, algunos sois parte de la administración, estáis trabajando en este campo, os vais a ver en el margen precisamente de equipo técnico, os vais a ver de ámbito de gobierno, de administración. Si somos jueces o fiscales, nos vamos a ver implicados en ese menor y la propia familia, la víctima. Si somos cuerpos de seguridad, ¿por qué no? Porque también hacen sus informes sobre lo que ha ocurrido a la hora de instruir un proceso. Si somos centros de servicios y centros de servicios sociales, ¿por qué no? Si también es parte de nuestro trabajo. Y si somos defensores, abogados o abogadas,
¿por qué no vamos a entrar en un proceso de mediación para también aportar nuestro punto de vista, nuestro granito de arena, para intentar ver si es posible un encuentro y, sobre todo, un acuerdo entre esas dos partes? E igual que este ejemplo, ¿vale? Pues tenéis aquí hay unos datos estadísticos para que lo tengáis por curiosidad. Hay también algunos ejemplos sobre el marco legal, que no quería martirizaros con eso. Hay también algunos esquemas, creo que hay por aquí, sobre las diferencias entre hay un esquema que me encanta del mapa mental del mediador. Me encanta que en un momento determinado os metáis en nuestra cabeza. ¿Qué piensa un mediador o una mediadora cuando trabaja en esto? Y ahí está lo negativo ocurrido, las emociones, lo positivo del caso, la creatividad, algo que no hemos trabajado ninguno. A mí me plantea mucha curiosidad cuando trabajamos un caso de mediación, en este ámbito o en el que sea, que siempre lo decimos, y Pilar lo sabe, nadie, yo hablo en mi facultad de Derecho en la Universidad Loyola, le digo a mis alumnos, ¿alguna vez estudiado creatividad? No estudia nadie creatividad, ninguno hemos estudiado creatividad. ¿Alguna vez alguno que dice, yo hago teatro? Como diciendo, esto es creativo. Y está el que sale, levanta la mano y dice, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en primaria que había una profesora que nos daba plastilina. O sea, que fijaros a qué nivel llega la creatividad. Me pongo a profundizar en la creatividad. ¿Pero por qué? Porque estamos, la gente que nos dedica a mediación, con personas que no saben qué hacer. Y mi pregunta es, ¿y qué sé yo que sí sé que se puede hacer? Pues que tengo que mirar un poquito más allá. Tengo que ser un poquito creativo. Tengo que tener agilidad mental, flexibilidad. Y esto es un poco el cerebro de los mediadores cuando nos planteamos ahí. Pensar en el coste que supone un conflicto. No os lo voy a contar, hay un esquemita. Porque no es el coste económico, es el coste emocional. El coste de valores. Que parece que eso no, porque al final es el económico. Mire usted, el económico es verdad que sí, me han roto una valla a un chaval que entró a robar, pero es que yo no estoy bien, yo lo estoy pasando mal, yo me voy a cambiar de barrio. Este barrio es muy peligroso. Hay un coste social, que no es económico. Entonces, y pensar también, fijaros qué curiosidad esta, los estados emocionales ante la mediación. Yo veo a los chavales y a las víctimas y son fantásticos, porque es que podría resumirlo en los 6 dibujitos que hay aquí. En un momento determinado está, mire usted lo que ha pasado, esto es totalmente injusto. Y está ese muñequito así. Después está en esa situación de estoy desesperado y no sé qué hacer. No hay salida de esta situación. Después está en el momento de cómo que usted me va a ayudar a que sea yo mismo quien encuentre la solución de qué va esto. Después está, de acuerdo, voy a cambiar un poquito la cara, voy a respetar lo que dice la otra parte, aunque no lo comparte y vamos a hablar. Después está el que por fin me he sentido escuchado y estoy dispuesto a ceder y conseguir. Y por último, al final está esa alegría de... Son emociones, que no tiene otra historia, que es el trabajo que tenemos en este tipo de perfil. Principios que hay, habilidades que se pueden utilizar, yo qué sé, no quiero martirizaros. Ahí tenéis mucha información, ¿vale? Ya lo puedes quitar cuando tú quieras. Ahí tenéis mucha información, más que nada sobre todo porque yo no soy quien, lo digo de verdad, para hablaros porque insisto, alguien que esté trabajando en reforma juvenil, alguien que esté trabajando en temas de ámbito penal, alguien que esté trabajando, alguien que sea fiscal de menores, alguien que sería pretencioso ir a un cocinero a enseñar cómo se cocina. Pero no os olvidéis nunca que existe una pequeña herramienta que se llama mediación, y en el ámbito penal juvenil también, que es una herramienta que ha llegado para quedarse. Termino con esto. Cuando terminasteis vuestra formación, la nuestra, todos terminamos con una caja de herramientas. Esa caja de herramientas tenía el martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Para apostillar las cosas como hay que apostillarlas. De hecho, fijaros que en la justicia no se suele utilizar, pero hay algunos jueces clásicos que tienen su martillo que dicen silencio. Luego el martillo sirve para imponer. Nos enseñaron también a ser asesores jurídicos. Y entonces, para mí eso es el destornillador. Hay veces que hay que apretar y hay veces que hay que aflojar, porque somos asesores. Nos enseñaron a ser árbitros. Entonces ya aquí yo soy la llave inglesa. Yo te lo voy a ajustar. Y de buenas a primeras, y con esto termino, aparece una herramienta que no me digáis que no la tenéis en casa, porque ya la tenemos todas. Pero fijaros que todavía muchos de los que estáis aquí, y yo el primero, no sabíamos cómo se llamaba. Es esa llavecita que arregla los muebles de IKEA. Es esa llavecita que logra quitar una rueda,
Porque tú dices, no, yo a mi hijo cuando le quito una rueda de la bicicleta porque se ha pinchado, lo hago con una llave inglesa. Tururú. Porque ahora los tornillos son redondos por fuera, no me sirve la inglesa, sino una muesca por dentro. La famosa llave Allen. Que yo le digo a mis chavales, ¿sabéis cómo se llama? No, pero la que tenéis en casa sí, es un llaverito redondo con 7 de distintos diámetros, todas así. Pues ahora hace falta tener esa llave porque es necesaria. Ahora hace falta la mediación penal juvenil. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, darte la enhorabuena porque ha sido espectacular tu ponencia. Me ha encantado. Solo una dudilla. Tú hablas de mediación penal juvenil y yo que imparto también mediación penal juvenil en la Facultad de Derecho, la pregunta es, ¿tú lo haces antes de que empiece el procedimiento? O sea, sería como extrajudicial, porque una vez que empieza el procedimiento ya sería el equipo técnico el que seguiría adelante. Solamente sería en ese único momento donde tú puedas intervenir. Sí, exacto, sí. Gracias por decirlo, entre otras cosas, porque así me explico mejor. Es verdad, en la parte, cuando ya hablamos de abogados, etcétera, entramos en la parte extrajudicial, es decir, está la instrucción y tal. Yo participo, hay veces que yo propongo, lo hablo también con la otra parte, es decir, con el propio fiscal de menores, y se decide no tomar ninguna medida en esa fase de instrucción y hacerlo. Ya posteriormente es el equipo psicosocial, el equipo adscrito al juzgado, ¿no? Pero es verdad que lo que sí creo que es importante es que a pesar de que luego sea el equipo psicosocial, los abogados nos interesemos. Porque parece como que ya eso queda fuera de mí y yo creo que podemos ser también una parte importante colaboradora para ver qué vías puede ocurrir. Sobre todo en ese ámbito restaurativo, que como se permite una entrada superior a personas que se vean afectadas por el tema, pues uno de ellos somos también los abogados. Claro, y además, como se dice siempre, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Con lo cual podríamos tener actuación. Pues muchísimas gracias. No, por Dios, gracias a ti. Me ha encantado. Gracias. Es que tienen ganas de café, vamos, que no es... Si traemos el café aquí, tampoco... Antes de nada, también gracias por sus palabras. Y yo me gustaría saber si en situaciones, porque en la anterior ponencia se habló del acoso escolar en situaciones graves, ¿no? En esas situaciones graves, ¿cabe la mediación penal? ¿Tiene buenos resultados? ¿Cuál es la solución final? Gracias. No, gracias a ti. Mira, esto también cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Entonces, respetando todas las opiniones que pueda tener cualquier otro profesional o experto en el tema, que los hay y muchísimo mejores que yo soy de las personas que digo que todo es mediable. ¿Por qué digo todo es mediable? Porque si las partes quieren, se puede. Si las partes quieren, se puede. ¿Qué ocurre? Que, claro, evidentemente, en un supuesto de acoso escolar, en un supuesto de tal, los padres piden que no se sienten con el acosador, no quieren... Entonces, claro, la gran importancia que tiene este tipo de proceso es la voluntariedad. Pero yo, por lo que estoy viviendo, yo he vivido en el tema educativo un proceso... Yo es que soy muy viejo en esto, perdona. Entonces, si me preguntáis de temas vecinales, también os cuento. O sea, que soy el típico mediador de bolsillo, ¿no? Entonces, he llevado temas de todo tipo. Como le contaba a mi compañera profesora en la otra facultad, pues entran procesos penales juveniles previos a cuando me ha llamado la familia o me ha llamado. Y en este caso, por ejemplo, se está haciendo un trabajo muy importante en los centros educativos. Lo que pasa que es que, claro, pero son opiniones personales. Los centros educativos, colegios, institutos, el gran problema que hay son varios, pero el gran problema que hay es, primero, le llaman proyecto de mediación escolar. Error. Pero es proyecto de mediación educativa, porque educación somos todos. El barrio, los padres, los vecinos, los compañeros, el personal de administración de servicio, el profesorado y los alumnos. Eso es el proceso de educación. Entonces, si hay proyectos de mediación para crear un poquito de cultura de paz, para prevenir conflictos, etcétera, de cualquier tipo, entre ellos el bullying o lo que sea, mediación educativa, no escolar. Porque escolar significa de puertas para adentro. Entonces, yo cada vez que veo a alguien que me dice, no, estamos en un proyecto de mediación escolar, digo, me siento muy interesante. Este no tiene idea de lo que está haciendo. Segundo,
para que se responsabilicen hay que entrar en su mundo. Si no entramos en su mundo, nosotros la experiencia que estamos teniendo es muy curiosa, porque lo que hacemos es para prevenir esto sobre todo y luego ya intervenir en casos concretos. Primero, sensibilizar. Hay que sensibilizar en el centro. Allí todo el mundo tiene que saber que se va a construir una canasta de baloncesto, aunque seas el profesor de matemáticas o aunque sea alguien que no juega al baloncesto, pero el colegio va a apostar por esto de tal manera que todo el mundo sepa que se apuesta por crear una cultura de mediación, de acuerdo, de diálogo, de lo que sea, ante las situaciones en el centro. Eso es difícil, porque no todos los centros están de acuerdo en que eso salga un poquito a la luz. ¿Por qué? Porque los padres somos muy peculiares. Como nos enteremos que en nuestro colegio hay un programa de mediación por conflicto, quito a mi niño, porque hay conflictos. Entonces, claro, si yo veo que hay un programa de proyección contra la droga, yo digo, allí tiene que estar funcionando el porro que ni te cuento. Entonces, claro, tiene que ser... Por eso, además, les pido que no lo hagan como actividades extraescolares, sino como actividades dentro del proceso educativo. Hay que hacerlo por la mañana. Esto es una cosa extra, esto es una cosa naturalizada. A partir de ahí los niños se les forma, se les está... Y casi de forma natural empiezan a salir profesores, chavales, padres del AMPA que dicen, oye, a mí este tipo de proyecto me interesa. Ahí a esas personas se les forma en técnicas y habilidades de mediación. Y por último, ya se establece servicio de mediación internos en el propio colegio. Que entre que hay buzones anónimos, donde cualquier chaval puede meter esto que ha escrito mi Pilar. Bueno, que ha escrito alguien. Pilar es tuyo. ¡Ay! Que lo puede meter diciendo, me están acosando. Y eso no lo sabe nadie, ni el director, ni la directora, ni el profesor, ni la profesora. Lo sabe el equipo de mediación, que ha sido trabajado en la confidencialidad, no sé cuánto, y ahí te pones quién es y lo que es. Y tú ya sabes que esa persona lo va a mantener en absolutamente anonimato. Pero a partir de ahí va a empezar a trabajar en la posibilidad de que se encuentren. A esos niños, padres o personal, le llamamos druidas. ¿Sabes por qué le llamamos druidas? Porque hay que ir a su mundo. ¿Cuál es el mundo de los niños? Los cómics. Los cómics. ¿Cuál es el mediador en los cómics? Sobre todo en Asterix y Obelix. Panoramix. Que es el que hace el brebaje que puede contra los malos que representan los romanos. Y entonces, en los colegios que lo estamos haciendo se dan torta por ser druidas. Hay padres que nos llaman, yo quiero que usted coja a mi hijo como druida. Y digo, mire usted, si esto es un proyecto educativo, que por favor, mi hijo quiere ser druida. Oye, es increíble porque están atendiendo casos que nos ha dado miedo, porque ha habido incluso problemas de bullying en los que se han sentado con el grupo, han sabido hacerlo, asistido por adultos, etcétera, pero incluso entre ellos mismos. Y lo han resuelto en el aula. Es increíble. Por eso muchas veces cuando te dicen a mí, yo crecí aquí también, perdón por la extensión, yo crecí también aquí con algo que decían, está prohibida la mediación en la violencia de género, ¿no? Lo pone la ley. Bueno, pues, tal como se la ley, me llamaron a una conferencia que se llamaba La mediación en violencia de género. Y yo le dije, oiga, mire usted, pues, se acabó la conferencia. No es posible, señores. Pero quien me contrató, ¿sabe quién fue? La Asociación de Médicos Forenses. Unido a decir, médicos de juzgado que dicen, pero ¿por qué no? Si tienen también una labor preventiva, si es posible. Y eso se nos ha ido un poquito descongestionando cuando hemos visto los encuentros restaurativos de víctimas de ETA. Hemos visto Maisabel la película, hemos visto... Y nos hemos ido dando cuenta que podemos ser capaces de entrar a cualquier sitio. ¿Cuál es el problema más importante? Que quieran y lo segundo, que te legitimen. Por eso yo a mis alumnos les pongo una pequeña cosa. Digo, hacedme un favor. ¿Por qué creéis que las personas que tienen un conflicto van a confiar en vosotros? Van a legitimaros, van a decir, me quedo contigo. Hombre, porque digo, tenéis mucho por que perder, ¿eh? Porque yo ya tengo que ganar, tengo canas. Entonces tú entras en un sitio y tú dices, uy, ese tiene que saber mucho. Más que por la edad. Pero mis chavales tienen 23 años, 24 años, 25 años. Y les digo, acuérdate de cómo enamoraste a tu pareja. Pues eso tiene que hacer con tu cliente. ¿Eh? Ese momento que está con tu pareja así, porque quieres salir con él o con ella, porque te gusta y al final te dice, quedo contigo, trasladado a la profesión, quiero que me des. Me fío de ti, confío en ti. Ole. A ti. Perdón, ya la última. Yo al hilo de lo que le Sí, muchas gracias, muy interesante.
al hilo de lo que preguntaba mi compañera. Para romper el hielo. No hay problema, no hay problema. La mediación que usted dice que hace penal juvenil, ¿dónde la hace realmente? Porque habla de la extrajudicial y la extrajudicial está dentro del procedimiento de instrucción. Porque si la hace fuera de ese procedimiento, no sé cómo tiene acceso a datos de la víctima. Entonces, ¿quién le deriva a usted? Porque están los equipos de mediación de justicia, que son los que llevan esas mediaciones, y para que lo lleve alguien particular, yo no lo he visto nunca. No. De hecho no es común. Es decir, no te vas a encontrar personas. Pero es sobre todo, mira, sobre todo es por la pequeña desconfianza. Yo las veces que he entrado en el lugar que ellos desarrollan, he ido incluso al propio tribunal, es decir, que he estado en determinadas salas que me han propuesto, he ido. Han sido momentos en los que, a ver cómo lo digo, el mediador o mediadora del equipo técnico, en muchos casos, para las familias o para la propia víctima, está viciado. ¿Por qué? Porque es parte del sistema. Entonces, necesito un mediador o una mediadora externa que las partes validan, que proponen, pero igual que la mediación intrajudicial de adultos. Yo recibo autos del juzgado diciendo, don Javier, el último que he recibido fue, perdón porque no me voy al tema penal juvenil, el último que he recibido ha sido, don Javier, le comento un asunto. El asunto es el siguiente. Una niña que tiene 6 años, o sea que cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y decidieron una custodia compartida, ahora tiene 16, se ha ido con la madre y no quiere volver con el padre. Y el padre me exige, dicho técnicamente, me exige que la niña vuelva con él. Y claro, esto es menor de edad, debe de volver con él, se ha acordado. Y aquí me ves entrevistándome con la niña, autorizado por juez y autorizado por las partes. Entonces, no son temas muy generalistas, no son temas, pero sí son temas muy específicos que requieren de alguien externo en un momento determinado. De hecho, yo lo he hecho colaborando. Yo tengo la gran suerte de que soy profesor de la Facultad de Psicología y de Trabajo Social. O sea, que soy el profesor de los que están en equipo psicosocial. Entonces, claro, Javier, vente para acá y échanos una mano. Y entonces, permitiendo las partes, evidentemente, el juez y sobre todo el fiscal de menores, ¿no? O la fiscal de menores, mejor dicho. Bueno, pues nada, muchas gracias, familia. Buen cafelito. Vamos a tomar un café fuera, pero a las 7:15 sentados para la última ponencia de hoy, ¿vale? Gracias.